¿Qué tal, Silvina, Sergio? Sí, vamos a tratar de agregar algunos detalles que por ahí obviamos cuando hablamos en general que el domingo son las elecciones PASO, las elecciones primarias, porque hay algunos detalles que tener en cuenta y para eso vamos a acudir también a la doctora Antonella Catania, que es la encargada de la capacitación en el Juzgado Federal, en la Secretaría Electoral particularmente, con vistas a este domingo. ¿Cómo está, doctora? Exactamente, muy buenos días, muy bien. Una de las primeras cosas que detectamos es lo que podemos llegar a pedirle a Rodolfo que nos muestre que son boletas electorales y a los que les llaman boletas cortas y boletas largas. ¿Qué significa, doctora? Bueno, en estas elecciones, en los pasos del 13 de agosto, vamos a elegir 4 categorías de cargos. Presidente y vicepresidente, parlamentario del Mercosur Nacional, diputados nacionales y parlamentario del Mercosur Regional. Hay algunas listas, recordemos que son elecciones internas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay partidos que pueden presentar 2 listas. Exacto. Pueden o no, pueden presentar simplemente una. Partidos o frentes. Exactamente, o alianzas. Entonces, por ejemplo, esta lista ha presentado precandidatos para las 4 categorías de cargos. Pero hay otras listas, como por ejemplo estas, que han presentado precandidatos únicamente para las candidaturas de presidente, vicepresidente y para parlamentario del Mercosur Nacional. Por eso hay boletas de 2 cuerpos y hay boletas de 4 cuerpos. Cortas, pero son perfectamente válidas las 2. ¿Se pueden combinar? ¿Se puede cortar? Se puede hacer corte de boletas, pero siempre tenemos que tratar de no repetir la categoría, es decir, el cargo. Veamos un ejemplo. Hay un ciudadano que hace un corte de boleta y vota, por ejemplo, para presidente y parlamentario del Mercosur Nacional, para esta lista, y para diputados y parlamentarios del Mercosur Regional, para esta lista. Ese voto es perfectamente válido. ¿Puede ser de distintos partidos? Exactamente. Y puede ser dentro del mismo frente combinar... combinar las distintas candidaturas. Pero lo que tenemos que evitar es repetir la misma categoría de cargos. Tenemos entendido que más de una veintena de fórmulas hay presentadas para este domingo, que no dejaría de ser un número manejable en comparación a las provinciales, que normalmente son mucho más numerosas. Mucho más, exactamente. Si bien es un número mayor al que acostumbramos a trabajar acá en las elecciones nacionales, no obstante es menor que al que tuvimos en las elecciones provinciales. Y le vamos a pedir permiso para corrernos un poquito e ir hacia la zona de la urna, y también algunos detalles que hacen a las autoridades de mesa, que según las autoridades de la Secretaría Electoral se ha trabajado en capacitación contando con que, bueno, puede llegar a haber un número de asistencia bastante más alto que el que ocurrió en la provincia con las elecciones locales. Exactamente, nosotros en las elecciones nacionales no tenemos ese inconveniente, normalmente concurren las autoridades y hay un compromiso también por parte de ellos de capacitarse. Si bien la capacitación no es obligatoria, pero es importante que vengan, que se preparen y estén listos para ejercer sus funciones ese día. Esos van a estar a cargo de toda la duda que pueda presentar un votante. Por ejemplo, con qué documento se vota. Exactamente. La autoridad de mesa es la máxima autoridad de su mesa ese día. Si bien hay otros sujetos que intervienen en el comicio, como el comando electoral, los fiscales de mesa, el delegado que designa también la justicia, la máxima autoridad, es importante que todos sepamos, tanto los fiscales como los ciudadanos, es el presidente. Y el vocal, que está también para asistirlo o reemplazarlo. ¿Terminan ya las capacitaciones hoy? Hoy tenemos la última capacitación acá en las dependencias del juzgado, Piedras 418, a las 14:30 horas. Pero también pueden hacer la capacitación de manera virtual en la página www.capacitacionelectoral.gov.ar. Y la pueden realizar para autoridades de mesa. Y pueden realizarla también hasta el día de mañana inclusive. Consultar en la página, nos mencionaban también que había habido algún tipo de cambios en números de mesas y escuelas. Esto obligaba o sugería cambiar, sugería consultar los lugares de votación. Consultar el lugar de votación. ¿Por qué? Porque el padrón para estas elecciones difiere del padrón que se ha utilizado para las elecciones provinciales. Entonces, para que la gente evite el inconveniente de ir a una escuela y que no vota ahí o en una mesa diferente, les recomendamos que se busquen en la página, que es www.padron.gov.ar, y chequee efectivamente la mesa y la escuela donde va a votar el día 13 de agosto. Todos están habilitados para votar según figuren en el padrón. Hay 2 requisitos que son fundamentales para que una persona pueda emitir el voto. Primero, que figure en el padrón. ¿Qué quiere decir esto? Persona que no figura no puede votar de ninguna manera. La autoridad de mesa no está autorizado a agregar a mano a algún elector. Ese es el primer requisito. Si alega algún error,
tampoco puede votar, tiene que venir a las dependencias del juzgado para que nosotros verifiquemos. Pero no vote esa persona si no figura. Y otro de los requisitos es que se presente con un DNI válido para votar. ¿Cuáles son los DNI válidos? Básicamente los que conocemos, desde los más antiguos hasta los más nuevos: libreta cívica, libreta de enrole, DNI verde, DNI celeste, que venía con la tarjetita que dice no válido para votar, no obstante que tenga esa frase, se puede votar lo mismo, y ahora ya viene la tarjetita sola. Y es importante también recordarle a la ciudadanía que tiene que concurrir a votar con el último ejemplar del documento, porque no puede ir a votar con un ejemplar anterior al que está figurando en el padrón. O sea, si yo tengo un ejemplar B, el último que saqué, no puedo ir a votar con un ejemplar A, porque la autoridad de mesa no me va a permitir votar en ese caso. Claro, a veces lo perdieron, pero después lo encontraron, pero ya no vale el último sacar. Exactamente, no pueden ir con el anterior, siempre con la última versión de ejemplar. La última, como para ir redondeando, no sé si tenemos consultas desde estudio, pero sí. Una duda personal, quizás los que no van a votar, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué validez tiene un voto nulo? ¿Qué validez tiene un voto en blanco? Bien, recordemos que en estas elecciones primarias también es obligatorio ir a votar. Entonces, las personas que no concurran van a figurar en el registro de infractores. Luego, para salir del registro de infractores, en primer lugar tienen que justificar, porque nosotros, una vez que la autoridad de mesa nos envía todo el material, todos estos electores, los que votaron, le está faltando la constancia de emisión de voto. Y todos estos significa que no fueron a votar. Entonces, cuando llega la dependencia del juzgado, nosotros escaneamos a todos esos electores y figuran en el registro de infractores. Y las personas que no voten tienen que justificar por qué no han votado y tienen que hacerlo dentro de los 60 días del día de la elección. Tienen que justificar, si no van a figurar en el registro de infractores. Doctora, muchísimas gracias por esta clase veloz, a toda marcha, a toda celeridad, con vistas obviamente a las elecciones del domingo. La idea es que también esta seguramente va a quedar en nuestra página subida para que la puedan revisar, pero la idea es que no haya inconvenientes y que se facilite toda la tarea para que todos puedan ir y concluir, obviamente concretar su deber cívico de ir a votar el día domingo como parte de las elecciones nacionales que pueden llegar a terminar generales y luego el balotaje si es necesario. Ya lo decía recién la doctora, Eduardo, al pasar, pero me gustaría que sí lo repita, y especialmente para las autoridades de mesa. Ese DNI tarjeta, en las primeras ediciones que salía con el documento que tenía Sí. la tapa celeste, Sí. dice esa leyenda, como bien lo decía ella, no válido para votar. Había que hacerle entender, digo porque me pasó Sí. particularmente, y a muchos electores de mi mesa no los dejaron votar, porque decía esa leyenda. Explicarle que cuando salió eso era porque el DNI celeste ahí tenía los casilleros y que sí es válido absolutamente para emitir el voto. Claro, lo que pasa es que en ese momento, cuando se emitía la libreta celeste, venía acompañado Claro. de esa tarjetita. Claro. Las que especificaba el tipo de ejemplar era la libreta celeste. Por ejemplo, Claro. la libreta celeste decía si era un ejemplar A, o era un ejemplar B, o un ejemplar C. La tarjetita no aclaraba cuál era el tipo de ejemplar. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? ¿Por qué no los dejan votar? Porque cuando se presentan, la autoridad de mesa tiene que corroborar que sea el mismo ejemplar o uno posterior. Y la autoridad de mesa se fija y no dice cuál es el tipo de ejemplar. Entonces le dice no puede votar, pero eso es un error. O sea, cuando el ciudadano se presenta con esa tarjetita que dice no válido para votar, la autoridad de mesa lo tiene que dejar votar siempre, independientemente del tipo de ejemplar que diga el padrón. Claro. Siempre hablando Claro. de la tarjetita que venía acompañada de la que dice- libretita exactamente, celeste. la que dice no válido para votar. Ya la tarjetita nueva, en ese caso la autoridad de mesa sí tiene que fijarse el tipo de ejemplar. O la libretita verde, el que la tenga todavía. Exactamente. Ajá. Doctora, Sí, es importante porque pasa mucho y nosotros capacitamos y hacemos hincapié a las autoridades de mesa de que el ciudadano puede votar siempre con esa tarjeta. doctora, Sí. uno de los indicadores de las elecciones generales provinciales pasadas ha sido el nivel de ausentismo de autoridades de mesa en los distintos establecimientos educativos en donde se votaba. ¿Ustedes temen que esta vez pueda llegar a pasar lo mismo? No es un inconveniente el que nosotros estamos acostumbrados. La verdad que siempre hemos tenido una buena afluencia de presencialidad en las autoridades de mesa en las elecciones nacionales, ¿no?
la verdad que difieren mucho, no solamente en las cuestiones del presentismo y ausentismo de las autoridades, sino en otras cuestiones. Nosotros la verdad que tenemos una buena organización y no solemos tener ese inconveniente. No sé qué pasará ahora en las PASO, porque bueno, hay cosas que no podemos prever, pero bueno, sí. Ojalá que las autoridades de mesa tomen conciencia y sepan que es una carga pública y que en definitiva es favorable para toda la ciudadanía. ¿Qué ahora, pasa? Sí, perdón, ¿cómo va a ser la transmisión de datos por parte de las autoridades de mesa? ¿Similar a otra elección nacional o hay alguna modificación? No, las autoridades de mesa básicamente tienen que llenar 3 documentos oficiales que son sumamente importantes. Acta de escrutinio, si la podemos ver acá, acta de escrutinio, certificado de escrutinio y telegrama. Si bien son documentos que tienen nombres diferentes, básicamente la información que va en los 3 es exactamente la misma y es el resultado de la cantidad de votos de las distintas listas. La autoridad de mesa tiene que llenar toda el acta, el certificado y el telegrama y firmar. Y eso se devuelve a las dependencias del juzgado en lugares diferentes. Hay información que se devuelve en un bolsín transparente, donde viene lo más importante de todos, que es el padrón del presidente, el acta de escrutinio y los votos que no han sido resueltos en ese momento por las autoridades de mesa, que son los votos del comando electoral y los votos recurridos. El certificado de escrutinio, por ejemplo, viene guardado en la urna, junto con todos los votos válidos, los sobres de esos votos válidos, los votos nulos y los sobres de los votos blancos, junto con el padrón del vocal. Eso viene en la urna con su faja y firmado por las autoridades y fiscales. Y el telegrama se entrega a mano al empleado del correo. Desde acá, afuera. Afuera, claro, no se lo guarda ni en el bolsillo ni en la urna, se le entrega en mano y de ahí van volcándose los primeros resultados que luego van a comunicar las autoridades pertinentes. Doctora, uno de los puntos que ha hecho ruido y ha causado molestia en las autoridades de mesa en las elecciones anteriores ha sido la tardanza en el pago precisamente de los montos correspondientes. ¿Hay garantía de que esto no pase en estas elecciones? Según lo establece el Código Electoral Nacional, el pago del viático a las autoridades de mesa se realiza dentro de los 60 días desde la fecha del comicio. Sí. Lleva un tiempo. Nosotros también tenemos que explicarle, porque hay todo un procedimiento interno acá, que nosotros tenemos que corroborar también la presencialidad de las autoridades, si han cumplido sus funciones, si estuvieron presentes, si llenaron bien la documentación. Entonces, todo eso lleva un proceso hasta que finalmente podemos determinar quiénes fueron los presentes, los ausentes y si llevaron a cabo su tarea. A partir de ese momento se hace toda la comunicación y se efectiviza el pago. Bien. Normalmente en las elecciones nacionales, en las PASO, está saliendo el pago finales de septiembre, comienzos de octubre. Bien. Pero el código, aclaro que el código establece que se lo hace dentro de los 60 días. Muy bien. ¿Ya comenzó la distribución hoy de las urnas y el material al que se menciona a los lugares más alejados? Sí, normalmente en los lugares más alejados se lo hace con anticipación y en el día de mañana ya se lo hace acá en Capital, en los lugares más cercanos. Eso ya se encarga el correo con el personal del comando electoral. ¿Se han incorporado escuelas, doctora, establecimientos educativos en donde quizás antes no se votaban y esta vez sí? Exactamente, difieren, por eso siempre le recordamos, y es lo que decimos al comienzo de la nota, que chequeen los electores porque no son las mismas escuelas y las mismas mesas que en las elecciones provinciales. Entonces puede diferir, puede votar en otro lugar. Por eso es importante que confirmen en el padrón el lugar de votación. Bien, bien. Bueno, no sé si tiene este dato y la pongo en un compromiso, pero de elecciones anteriores ¿hay un porcentaje estimativo de los jóvenes de 16 y 17 años que van a votar? No tengo un porcentaje en este momento para informarles, pero bueno, los jóvenes de 16, 17 años, lo que hay que recordarles es que pueden votar siempre y cuando figuren en el padrón. Claro. Pero el voto de ellos no es obligatorio. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que si no van a votar, no hay inconvenientes, no van a figurar en el registro de infractores. Es un voto optativo que se les da a ellos. Lo mismo es como pasa del caso de los mayores de 70. Claro. Exacto. Bien, perfecto, doctora, muchísimas Exacto. gracias.
Gracias, Edu, desde No, allí. por favor, a ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente. Sí, solamente recordar un detalle que nos decían, van a estar el domingo disponibles para todo tipo de denuncias o planteos a través de forma presencial, lo que es acá calle Piedras y Congreso, o a través de los números también que van a estar habilitados. Exactamente, y también le podemos recordar a la ciudadanía que la Cámara Nacional Electoral ha habilitado un asistente virtual para que los ciudadanos puedan hacer consultas respecto al lugar de votación, respecto a cuáles son los documentos válidos para votar. Sí, eso es importante que sepan. Yo, si quieren, después les paso el número, lo agendan como un numerito de WhatsApp y con el simple hecho de mandar la palabrita hola, se inicia la conversación virtual. Y lo pueden asistir desde allí a los electores. Perfecto, súper útil. Muchísimas gracias. Bueno, y relacionado con esto, Edu, también recordar que el registro civil, todas las sedes del registro civil, tanto mañana, sábado, como el domingo, van a estar abiertos para el retiro de los documentos nacionales de identidad que no han sido hasta aquí retirados para poder votar, ¿no? Así es, Bien, así es. gracias. Chao, Eduardo, Edu. gracias, muy amable.